Buen día, estudiantes. Vamos a ver lo de la sesión número 8, lo que son los tipos de texto en el área de técnicas de expresión oral y escrita. El primer texto que vamos a hablar es el texto expositivo o la exposición. Los discursos expositivos presentan una estructura textual que se compone de tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, obviamente, lo que más va a resaltar es el tema. El desarrollo incluye los contenidos que permiten informar sobre el tema y, por último, la conclusión, que es aquella que sintetiza. Tenemos claramente acá un ejemplo de texto expositivo que habla sobre el maltrato infantil. El maltrato infantil es un síntoma preocupante para la salud de la sociedad. Un niño que sufre maltrato tendrá serias dificultades para establecer vínculos con sus semejantes. Hay varios tipos de maltrato infantil. ¿Cómo podemos determinar un texto expositivo? Básicamente utilizando la pregunta ¿qué es? Si el texto responde a la pregunta ¿qué es?, pasaría a ser un texto expositivo. En este caso, ¿qué es el maltrato infantil? Entonces, para poder encontrar un texto expositivo, hacemos uso de la pregunta ¿qué es? Por otro lado, tenemos la argumentación, que es una variedad discursiva con la cual se pretende defender una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos. La estructura del texto argumentativo básicamente lo que nos va a plantear en primer lugar es una tesis, que no es otra cosa que la propuesta del autor. Seguido de la tesis tiene que usar argumentos. La finalidad de los argumentos no son otros que convencernos de la tesis planteada al inicio del texto y finalmente se arriba hacia una conclusión de aquello de lo cual se está hablando. Acá podemos fijarnos claramente en un ejemplo que sería la introducción. La introducción está basada por la contextualización, la situación problemática del tema al que se habla y la tesis o la idea principal. La televisión es considerada como una fuente transmisora de cultura. Y para convencernos de esto se utilizan los diferentes argumentos, argumento 1, argumento 2 y finalmente arribamos a una conclusión. A manera de resumen, comparamos el texto expositivo con el texto argumentativo. El texto expositivo nos da información sobre el tema. En el texto argumentativo se emite una opinión sobre el tema, o a favor o en contra de lo que se está hablando. Un texto expositivo es básicamente objetivo de naturaleza referencial. Un texto argumentativo se dice que es subjetivo porque lo que se pretende demostrar es un punto de vista, el punto de vista del autor del texto, y por ende tiene una función apelativa. La finalidad de un texto expositivo: informar sobre un hecho, sobre un acontecimiento, sobre un tema determinado. La finalidad de un texto argumentativo no es otro que convencer. Otro tipo de texto muy importante y utilizado dentro de la redacción y en la comprensión lectora es la descripción. Es un procedimiento de redacción que consiste en representar características o cualidades, sean de personas, sean de animales, sean de objetos o sean de lugares. ¿Cómo determinamos cuando un texto es descriptivo? Cuando responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es un lugar? Acá podemos ver en la diapositiva algunas características de un texto descriptivo. Brinda información concreta de aquello que se está definiendo. Ojo, puede ser de naturaleza objetiva o puede ser de naturaleza subjetiva. Objetiva cuando describe el objeto tal como es. Subjetiva cuando el autor describe cómo le parece a él el objeto. La información no se encuentra organizada secuencial o temporalmente. Existen dos tipos de descripciones básicas. Una descripción objetiva, que nos dice cómo es el objeto realmente. Tenemos un ejemplo: un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad.
Posee un caudal considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. Nos está dando las características objetivas del río. Pero sobre el mismo tema, el río, también podemos hacer una descripción subjetiva. Es cómo le parece al autor. Era el río más extenso que podía haber. Esa es la opinión, lo que le parece, de naturaleza subjetiva. Sus afluentes dibujaban alocados muchas ramas en diversas direcciones, buscando así formar un árbol. Dos altas y robustas cadenas de montañas juntas entre sí intentaban no separarse para hacer que el río se sintiera protegido por cada lado. Esta es una descripción de naturaleza subjetiva. Para tener en cuenta, en el caso de ustedes, cuando redacten un informe técnico, en la parte de herramientas, van a hacer uso necesariamente de una descripción objetiva, puesto que la descripción objetiva es aquella que se acerca a los trabajos que tienen que ver con la ciencia, con la técnica o con la tecnología. Otro texto que suele ser utilizado es el texto de causa y efecto. Se caracteriza por presentar las causas y las consecuencias de un determinado hecho o fenómeno. Presentan un conjunto de premisas que derivan en una conclusión. Tenemos un ejemplo de lo que es un texto de causa y efecto. Podemos fijarnos en el conector lógico, ¿no? En consecuencia. Entonces ya nos anuncia de que el texto obviamente tiene la estructura de causa y efecto. Otro texto de vital importancia es el texto de problema-solución. Como su mismo nombre lo indica, el propósito principal es presentar una problemática y seguidamente dar una solución posible al problema que se está presentando. Ojo, no son argumentos para convencerme del problema, no, es una solución al problema que se está planteando. Acá tenemos un ejemplo de un texto problema-solución. Uno de los problemas a los que se enfrenta el actual gobierno es el alto índice de fracaso escolar. Los alumnos cursan varias veces el mismo grado o abandonan sus estudios. Aquí vemos la problemática que se está presentando, que es el fracaso escolar. Frente a este problema se va a asumir una solución. La posible solución que se plantea son las becas escolares. Espero que el video les haya servido. Nos vemos en otra sesión.